y hacer un museo. Ay, ¿qué Y pasó? hacer un museo viviente, digamos. Es mi proyecto. Perfecto, bueno. Mi tarea para, digamos, mi tarea para el descanso. Buenísimo. Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a ir presentando a Norma Sánchez. ¿Qué tal? Ahora te vemos y Sí, sí. después le cedemos la palabra. Bueno, Norma Graciela Sánchez es doctora en física por la Universidad de La Plata. Ella vive en Francia hace más de 40 años, no obstante anualmente viaja a su ciudad natal, que es Ensenada, en la provincia de Buenos Aires. Es directora emérita de investigación del CNRS, que es el equivalente al CONICET francés, ¿no? Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Es doctora del Estado en Ciencias Físicas por la Universidad de París. Y es directora y fundadora de la Escuela Internacional Daniel Challonge Héctor de Vega, que es una escuela pionera en cosmología moderna y física del universo. Y sus investigadores cuentan ya con 5 premios Nobel de Física. Daniel Challonge fue un astrónomo francés y Héctor de Vega, físico argentino, que fue compañero de vida de Norma. Norma ha realizado trabajos pioneros en teoría de agujeros negros y gravedad cuántica. Desde 2019 es candidata al Premio Nobel de Física. En 2016 recibió la medalla a la trayectoria del CNRS de Francia por sus 40 años de trabajo allí. En la Argentina, en el 96, el ACECIT, que es lo que ahora es el Ministerio de Ciencia, pero en aquella época era una secretaría, le dio el premio al mérito científico y la Presidencia de la Nación la distinguió como científica argentina en el exterior. En 2002 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Ensenada y en 2011 ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Palermo, en Italia. No sé por qué, después bueno, nos podrás contar por qué fue ciudadana ilustre de Palermo. En 2020, la periodista Sandra Di Luca, del canal Somos La Plata, relató la vida y el trabajo de Norma en un documental cuyo título es La Dama de la Ciencia, que fue filmado en París y Ensenada. Y realmente, bueno, como yo les había anticipado a los estudiantes, es un documental interesante y muy emotivo. El título de la charla es El universo de sus orígenes cuánticos hasta nuestros días. Y bueno, Norma, te agradecemos muchísimo ¿no? por la posibilidad que nos brindas de darnos una charla. Así que bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a ustedes. Aquí París, siendo las 19 horas y 24 grados de temperatura centígrados en el verano parisino y con mucha luz todavía. Voy a comenzar a compartir la pantalla. No sé si la ven. Sí, lo vemos. ¿La ven la pantalla bien? Es un PDF. Sí, sí. Sí. La pueden ver. Sí, bueno, entonces está perfecto. ¿Y me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, voy a ver, poner yo para poderlos ver a ustedes mejor y que no me tape, porque lo que ustedes ven muchas veces no es lo que está viendo quien comparte la pantalla, en este caso yo, pero bueno, no importa. Sigamos. Lo que hoy, como ha anunciado ya, es el universo y desde sus orígenes cuánticos hasta nuestros días, y en esta hora, o menos de una hora, espero poder darles realmente la actualidad del conocimiento en un gran pantallazo, digamos, los hechos más esenciales. Primero, una palabra de lenguaje que siempre es interesante tener en mente, o de lo que hoy se llama la idiosemántica, y es que los desarrollos científicos
incorporan nuevos conceptos y lenguaje o asignan nuevos contenidos o significados a las palabras ya existentes. Lo que se percibe en un momento dado como difícil o no habitual, se puede convertir posteriormente en estándar o en usual, y se incorpora al pensamiento habitual mediante el uso corriente o repetido de estas palabras en las comunicaciones actuales, mismo si no comprendemos totalmente las palabras que estamos diciendo. La costumbre del oído, y es así como, si reflexionamos en la historia de la física y digamos, en nuestras vidas, hemos ido aprendiendo las nuevas palabras. Que justamente deseo también, a manera de preámbulo, comentar este pensamiento que es tomado de lo que me inspiró al fin de la filmación, el film de Sandra Di Luca, La Dama de la Ciencia, en donde mirando el horizonte y hacia el final del film, cuando lo estaban grabando, mirando el horizonte, ese Río de la Plata y Río Santiago, particularmente en mi región, tuve este pensamiento donde ya a mi edad le marqué hacia una pregunta o comentarios que me hicieron, en donde me surgió decir: tengo mucho por hacer, lo cual es cierto, llegar a etapas del origen del universo donde nadie ha llegado en la física, es la tarea más importante de mi vida, y es lo que yo pienso, la tarea más importante de mi vida, que es la que estoy haciendo y la que me queda por hacer, y deseo poder tener y poder alcanzarla, hacer o al menos una parte, en lo que me resta vivir. Y lo que me resta vivir es menos de lo que ya he vivido. En esto, entonces, en ese resumen que di de ese título, es para decir lo que quiero presentar. Una parte que está aquí marcado en azul, que es el universo conocido, al que yo llamo el viejo universo, por más que tiene 13.700 millones de años, nuestro universo, por más que muchas de las cosas no se conocen, pero al menos la dirección marcada por las teorías y las observaciones robustas de lo que se ha comprendido hasta ahora, y esto es moderno, es la cosmología moderna, en la cual mi escuela en los últimos 30 años ha participado activamente, y es como este universo se ha formado y se ha ido estructurando. Comenzamos con una parte de lo que se llama la teoría de la inflación cósmica, compatible con observaciones, y voy a mencionarlas ahora luego. Otro ingrediente fundamental, que es la naturaleza de la materia oscura, esta materia que solo se la ubica o se la puede detectar indirectamente a través de la gravitación, todavía no ha sido detectada sus partículas en laboratorio, pero compatible lo que voy a mencionar con las observaciones cosmológicas y las observaciones de grandes y pequeñas estructuras. Aquí las pequeñas estructuras son galaxias o, digamos, subestructuras que la forman, incluyendo, que es lo más, digamos, lo más reciente del punto de vista observacional, pero no tanto del punto de vista de la teoría, los agujeros negros que sabemos están en el interior de las galaxias, sea en el centro, que no son los agujeros negros de talla estelar, digamos, de masas solares, sino supermasivos, que son millones de masas solares, y que estos no se conocían y son los que se han ido detectando últimamente, en los últimos 20 años. El otro ingrediente esencial es lo que se llama energía oscura, y que ha sido de recientes, digamos, una década nomás de descubrimiento, y uno de los dos descubrimientos de mi escuela, donde es compatible con la energía de vacío, y que es la responsable
de que el universo en la etapa en la que vivimos, o sea, en la etapa actual, lo que se llama la etapa actual del universo, su última etapa conocida, sufre una aceleración. El universo siempre está en expansión, pero en su mayor parte esa expansión no es acelerada. Todo el mundo sabe lo que es una velocidad constante, lo que es acelerar, ¿no es cierto?, un automóvil y demás. Y el universo entonces se descubrió, esto no había sido predicho antes, que tiene una etapa de aceleración y la responsable es ese nombre que se le da, luego vamos a ver, que es una energía de vacío, que es distinta de la materia oscura. Daré mis conclusiones y las direcciones que se van siguiendo, todo esto ya es direccional. Y por último, last but not least, o sea, por último, pero no para nada pequeño, lo que yo he dado en llamar desde el año 2019, en que llegué a esto, que es el nuevo universo, marcado en rojo, porque es la nueva etapa cuántica precursora del universo y que es completamente diferente a todo lo que las etapas que ya primordiales que se conocían, y es un verdadero cambio, una verdadera ida hacia los orígenes, y se llama transplanckiana porque hay una escala de energía, que es la escala de Planck, del físico que la había primero ideado, que es una de las energías más altas, que es 10 potencia 19 gigaelectronvolt, todo el mundo sabe lo que es un electronvolt, y que es el dominio de lo que se da en llamar la gravedad cuántica, pero que es mucho más que eso, y que concierne al universo, tiene para los agujeros negros, para el espacio-tiempo, para el tiempo y la noción del tiempo, mismo el origen del tiempo. Esto es completamente nuevo. Esto está publicado, el último que voy a llegar, que es el año diciembre, o sea, fin de diciembre de 2021, o sea, muy reciente, en el Physical Review. Y lo otro, que es una trilogía que comienza, o sea, hay una trilogía que publiqué en el año 2019, y tienen aquí las referencias, lo pueden ver en ResearchGate, donde están todas mis investigaciones, pero además es útil señalar aquí que la revista inglesa, que da para Europa y es internacional para difusión de la ciencia, y que se llama para la promoción también, que hizo, me dedicó un artículo, ahora luego lo vamos a ver, dedicado justamente a esto nuevo. Todavía no había hecho lo de los niveles cuánticos del universo, pero es una buena, digamos, es una buena vulgarización, incluso para los científicos, por supuesto, porque es muy nuevo. Conviene entonces, yo aquí he resumido el tiempo y sus conceptos, puesto que está en la base de todo, digamos, en la evolución. O sea, la noción de causalidad, que tiene que ver con que existe una velocidad máxima, que es la velocidad de la luz, y que eso es lo que determina el pasado, el presente y el futuro, lo que se llama el cono de luz. Todo está dentro de ese cono de luz, o sea, las señales causales, las que permiten, ¿no es cierto? No hay una, en la física no hay una inversión hacia el pasado, lo podemos hacer artificialmente, pero no podemos nosotros volver al pasado, y el universo tampoco. Hay una evolución que sigue esa flecha del tiempo, que es la noción de la física estadística de la irreversibilidad, o sea, no se puede volver hacia el pasado, sino sería reversible. Eso tiene un concepto en la física estadística, que es lo que determina la flecha del tiempo. Y el universo entonces evoluciona desde ese punto de vista de la complejidad, desde el desorden, es ese desorden, digamos, un estado
de mucha agitación, se da a llamar Big Bang, pero ya es un poco pasado, ahora voy a mencionar, pero desde el punto de la física evoluciona desde estado de desorden o caótico, que se puede estudiar muy bien, hacia el orden, y eso es lo que va del caos hacia la estructuración. Y la noción que va midiendo eso es la noción de entropía, ustedes todos, y que desde un punto de vista más general que la termodinámica, digamos, usual, es la noción de información, la entropía como cantidad de la información, y es la que puede precisar esa evolución o esa flecha del tiempo. Como la entropía siempre crece, es también una medida del tiempo que transcurre. En la gravitación, por supuesto, entra la gravitación en sus componentes no relativistas, newtonianas y relativistas, la gravitación de Einstein, la relatividad general, con su noción de espacio-tiempo, y aquí tenemos tanto sea clásica, sus versiones clásicas, semiclásicas y cuánticas, como lo vamos a ver que es lo más nuevo y que tiene mucho por hacer todavía. El tiempo es entonces, tal como lo conocemos, esencialmente un concepto clásico. Se conoce hoy conceptos semiclásicos o semicuánticos, emerge a partir del estado cuántico, y ese origen del tiempo, que es todos estos últimos trabajos, es lo que viene de la nada o del vacío. ¿De dónde nace esto? Realmente es la creación desde estados físicos de vacío, pero como es netamente cuántico, el vacío, y sabemos incluso dentro de los creadores de la física cuántica, cuando sin poner la gravedad, que ese vacío cuántico tiene una gran cantidad de actividad, y mucho más el vacío cuántico, digamos, que da origen al universo, que es altamente activo. Entonces es lo que hoy nos permite hablar también de tiempo cuántico en los regímenes cuánticos y de la gravedad del universo, y con niveles cuánticos discretos del tiempo, como también niveles cuánticos discretos del espacio-tiempo, que van juntos, de la misma manera que hay niveles de energía, como todos sabemos, tenemos niveles de energía para el oscilador armónico, y demás, que se van desde los más fundamentales a los más excitados, y esto ocurre también, y es lo que he podido relacionar. O sea, el universo, aquí lo tienen, desde su etapa de inflación, los 360.000 millones de años, esto donde empieza el fondo cósmico, los fotones fósiles, que luego llegan hasta hoy, y que ese fondo cósmico de radiación cósmica descubierto en 1968, que luego sus variaciones muy, muy pequeñas, de 10 a la menos 5, 1 sobre 100.000, sea en temperatura o en densidad, fueron descubiertas por uno de los premios Nobel que salió de mi escuela, y que dio lugar a varios premios Nobel, estos descubrimientos, que se llaman las anisotropías, es decir, en distintas direcciones hay distintas, muy, muy pequeñas variaciones de temperatura que se deben a esas variaciones de densidad, que son esas fluctuaciones cuánticas que conciernen esa etapa de inflación, y que está, digamos, es lo más, en lo que se ha llegado con las observaciones, lo más primordial, pero no con la teoría, puesto que aquí tienen los 13.700 millones de años, puesto que yo ahora, desde el 2019, he podido, descubierto una etapa precursora cuántica que extiende naturalmente, bueno, que extiende con conceptos conocidos, implementando conceptos conocidos en grandores físicos que nunca se habían implementado,
y llevando la teoría cuántica de la gravedad con un approach completamente distinto para hacerlo consistente, se lleva a toda una etapa nueva, como vemos aquí, que es la precursora de la que tenemos y que nos lleva a realmente, si aquí llegábamos a tiempos que eran 10 a la menos 32 de segundo, con las observaciones, digamos, de estas fluctuaciones cuánticas, la etapa de inflación, la escala de Planck, que ahora voy a explicar qué es, pero que es una escala simplemente, 10 a la menos 44 de segundo, donde se pensaba que más de allá, bueno, ya no se conocía. Yo esto lo he llevado a etapas que son muchísimo, muchísimo más remotas y que desde los 10 menos 44 llevo a los 10 menos 61 a la menos 44, o sea, ustedes ven que ya estamos en 10 a la menos 122 y demás. Ahora lo vamos a ver. El cono de luz que les decía es el cono de luz que conocemos, clásico, que permite, digamos, por el cual hacemos todas las señales, y que todo, aquí está el pasado, entonces todo viene a través de esto. Este es el pasado, en el interior de este cono, las generatrices, ¿no es cierto? Son estas líneas a 45 grados, que esto es, está esta superficie, digamos, límite, porque aquí son las líneas X igual a T, como ven, a 45 grados, porque estas están limitadas por la velocidad de la luz. Y entonces, para la causalidad y esa velocidad máxima, impide que haya un retroceso o esa reversibilidad. Lo que yo he hecho recientemente, justamente, que es esto es copyright, digamos, el diseño incluso le he dado copyright, es que esto está netamente en el nivel cuántico, más allá de la era de la longitud de la escala de Planck, se lleva a toda una nueva región donde el cono de luz clásico y las líneas X igual a T, que ustedes pueden ver aquí, digamos, si las imaginan, son el caso límite cuando estas hipérbolas, porque toda recta X igual a T es el caso límite de una hipérbola, entonces cuando estas hipérbolas se juntan, venimos al cono de luz clásico que conocía. Pero esto, hay todo un nuevo, y esto es la escala de Planck, que aquí está, o sea, poniendo en unidades de Planck, que es lo que corresponde a esta, cuando uno hace hace este tipo de unificación. Entonces, esto es uno aquí, porque está normalizado, dividido por la longitud de Planck, digamos, y esto da lugar a un cono, al pasado, este es el futuro. Esto es muy importante y lo he incluso incorporado, porque esto son las que permiten describir también los agujeros negros, el exterior de los agujeros negros, su región clónica. Este es el exterior, que es clásico, este es el interior, y esto es para el universo. Y esto es, si lo juntamos, el cono de luz clásico, es el universo conocido, pero esto aquí es donde también, visto en un diagrama de espacio-tiempo, es donde aparece esta etapa del nuevo universo y del interior de los agujeros negros al mismo tiempo. Pero eso es realmente una unificación también. Este nuevo mundo cuántico, desde la escala de Planck. Sí. No, te puedo hacer una pregunta. No sé, a mí al menos todo esto me resulta bastante complejo. No sé, tal vez algunos de los estudiantes pueden tener una mayor comprensión. Por mi parte, me resulta bastante complejo. Lo que te quería preguntar es, cuando vos hablas de nuevo universo,
¿Eso quiere decir nuevo universo en términos de lo que se conoce ahora o es nuevo universo que el universo está cambiando? Digamos? No me queda claro eso. Y perdón por la pregunta, si es muy No. básica. No entiendo esos diagramas. El nuevo universo, por eso hablé del viejo universo, que es en el sentido, el universo conocido, esto se conoce. Está Al bien. interior, esto se conoce ya, digamos, en todas las divulgaciones y demás, esto se conoce, es el gráfico del universo que se muestra, la inflación, es por eso yo le llamo el viejo universo, el universo conocido, y este universo es el que se estudia, digamos, en su mayor parte. Este universo tiene, como manifesté, también muchas cosas para, por supuesto, para descubrir y para entender, pero las direcciones a seguir, o sea, la materia oscura, la energía oscura, bueno, y todo eso está dentro de lo conocido. A lo que yo estoy hablando, que es el universo, es esta nueva etapa, porque realmente toda una nueva etapa que no se conocía y que está en los precursoras del universo, que está más allá, o sea, en la evolución del conocimiento, por eso di eso del lenguaje, ¿no? De lo que aparece complejo en un momento es porque tal vez uno no lo ha oído hablar, no lo ha oído muchas veces y demás. Todo nuevo conocimiento puede resultar inusual o complejo, luego uno se va acostumbrando, como cuando nos dijeron que la luz era fotones o cuando se descubrió la luz. Edison, para poder explicar lo que era la luz, tuvo un problema muy grande. Hoy encendemos, miramos las lamparitas, no parece más natural, las imágenes de las pantallas de plasma, incluso los computadores cuánticos, la computadora que estamos usando, la telemática en los portables, teléfonos y demás. Es un acostumbramiento, ¿no es cierto? Y luego la comprensión para los que desean conocer más allá o investigar y hacer eso su propio trabajo. Y aquí tenemos entonces la fase nueva que va más allá del origen que se conocía, así como la inflación, esta etapa de inflación, era hasta los años 2003, esta etapa de inflación se conocía teóricamente, incluso para muchos era algo exótico, y sin embargo resulta luego, con las observaciones, con los posteriores avances del conocimiento, algo que uno dice, como ocurre muchas veces cuando uno luego entiende las cosas, claro, aparece lo más natural, lo más simple para explicar y demás, ¿no es cierto? Y es así como se ha construido en mucho esto el conocimiento del universo, que hoy es parte, o sea, el conocimiento es grande parte de donde vivimos, es parte de la cultura, así como las componentes de la materia, las teorías de partículas, también son parte de la cultura, porque la ciencia es parte de la cultura y va incorporando a medida que se van haciendo o de acuerdo a necesidades, de cómo vamos necesitando el conocimiento, ¿no es cierto? Y cómo va poniendo en foco también ese tipo de actualidad. Y entonces esta escala de Planck, que es fundamental para la física, la masa de Planck, que es la combinación de la constante cuántica que es H, la velocidad de la luz, los 360.000 kilómetros por hora, y la constante de Newton, que es la que hace, bueno, la gravitación, la que hace que estemos pegados al suelo, ¿no es cierto? En la Tierra, los astronautas pueden estar, digamos, salir del campo gravitatorio. O sea que con la raíz cuadrada, esto es una masa, que es cuando la masa, que es cuando la longitud de los objetos macroscópicos, lo que se llama la longitud gravitacional, igual a la longitud de los objetos más microscópicos, que es la longitud cuántica, o la longitud de onda de de Broglie a principios, digamos, en los años 1900,
comenzó la física cuántica, y que tiene 10 a la menos 5 gramos, 10 a la menos 33 de centímetros en longitud, 10 a la, como decía, 10 a la menos 44 de segundos, 10 a la 19 gigaelectronvolt, o sea, energías muy, muy grandes corresponden, energías muy, muy grandes corresponden a longitudes, desde el punto de vista cuántico, muy, muy pequeñas, y esta masa es una especie de masa de transición. O sea, para los objetos macroscópicos, objetos astrofísicos, es muy pequeña, pero para los objetos de partículas elementales, que es la que componen todos los objetos que nos, digamos, a nivel microscópico, que componen nuestra vida, es una escala de masa muy grande. Y justamente yo logré hacer esa transición. Cuando las partículas elementales llegan, digamos, hipotéticamente, llegan a este tipo, a esta masa, es cuando se convierten en agujeros negros. Y los agujeros negros, cuando en el final de su vida, por esa emisión, ¿no es cierto? Porque los agujeros negros absorben y también emiten a nivel cuántico, emiten una radiación térmica y se van disminuyendo, se van achicando, y llegan a etapas donde llegan a esta masa, que es muy, muy pequeña, ya no son más agujeros negros, y eso es otra de las comprensiones que he logrado. O sea, por eso es que se va de esta escala de Planck de energías, que es un clash, es una confrontación entre esos dos mundos, a todo un dominio donde se lo trasciende y se lo lleva a energías mayores que esta, a tiempos menores que longitudes mucho menores que esta, y masas también que correspondiente a la energía son mayores, o energías de vacío, porque todo esto va junto. Aquí tienen otro, o sea, el universo donde estamos, se han descubierto, como decía, el fondo de fotones, que es microonda, realmente microonda, ondas gravitacionales, todo el mundo así, o hace poquitos años se han descubierto, como predicho por la relatividad de Einstein, la etapa de la inflación, que está relacionada con estos anisotropías de la temperatura o corpúsculos de este fondo de fotones. Esto es, digamos, esto es con microondas, ondas radio, todo esto es el universo conocido. Aquí todavía, bueno, incluso lo he dejado, donde en todas las etapas, digamos, que se ven, en muchos todavía se habla de Big Bang, esa explosión inicial, todo el mundo conoce cuando se dice la explosión inicial, el Big Bang, incluso se utiliza ahora en otros campos, esa noción de Big Bang que se introdujo en los años 60 en la cosmología. Sin embargo, el Big Bang como singularidad no existe. Lo que lo reemplaza es esta etapa de inflación. Ese es el Big Bang, porque no hay hay una gran expansión, pero no hay singularidades, como lo predice la relatividad general clásica, y eso es eliminado justamente por la física cuántica. Entonces, también en el lenguaje hay una evolución, hay que actualizarlo, por eso, pero lleva su inercia, todo en los conceptos, incluso en los conceptos nuevos, se lleva su inercia. La vida en sí también, y la física, y toda la vida. Sabemos lo que es el principio de inercia, ¿no es cierto? El principio de inercia es muy, muy fuerte. El contenido del universo, tal como lo conocemos, esto es el universo tal como lo conocemos, pero que muchos, incluso en los científicos, porque esto no todos trabajan, incluso en la física o en la astronomía, no es lo mismo astronomía que astrofísica, que cosmología, bueno, no es lo mismo, son parientes, pero
los propósitos o los útiles de trabajo son distintos, las maneras del enfoque es distinto, y entonces es que sabemos que los átomos, lo que nos... todo el universo visible, las estrellas, los planetas, incluso nosotros, representa solo un 4.6%. Esto es la cosmología moderna. La materia oscura es el 23.4% del universo, que es distinta de los átomos, no emite, no tiene carga, no absorbe ni emite luz, pero es detectada indirectamente. Sabemos que está a nivel de la gravedad, por eso es importante en el universo, y está fundamentalmente, mismo si puede estar en todos lados, localizada en las galaxias. Y luego en lo que forma los cúmulos de galaxias, en las estructuras más grandes que se van aglomerando a través de la gravitación con la materia oscura, si no, no podría formarse. Y el 72% del universo, la mayoría de del componente, es lo que se conoce como energía oscura, que actúa como una suerte de antigravedad, porque es la que actúa contra el colapso, es la expansión, es distinta de la energía oscura, es responsable de la aceleración. Si no estaría el universo, no tendría nada que lo esté acelerando hoy, como se ha robustamente comprobado, y es compatible con la energía de vacío, lo que se llama una constante cosmológica, esa constante que había sido introducida primero por Einstein, pero bueno, es equivalente a una energía de vacío, incluso Einstein no la había interpretado, pero y hoy se sabe, y esto es muy reciente, se comienza a saber, y con mis trabajos últimos aparece claramente que no es constante tampoco. Así como la constante de Hubble tampoco es constante, se introdujo, se descubrió como constante, hoy sabemos que tiene variaciones con el tiempo. Esa es la evolución. O sea, este es el materia ordinaria, materia oscura, energía de vacío o constante cosmológica, comienza con la era inflacionaria, la gravedad, todo este es el universo en que vivimos, el viejo universo, el universo, digamos, tal como se lo conoce en toda esa etapa, 13.700 millones de años. La gravedad es descrita por la relatividad de Einstein, la teoría de relatividad general. La materia determina la geometría del espacio-tiempo. La materia ordinaria es la que se llama el modelo estándar de la física de partículas. Esos átomos, incluso lo que está en el interior, los quarks, los gluones, los protones, los electrones, los fotones, y esas todavía partículas mucho más elusivas que se llaman neutrinos, y que se han detectado muchas de ellas, incluso que al principio se decían que no tenían masa y que se les ha detectado milésimas de masa, de electronvolt. La materia oscura, con su rol fundamental en las galaxias, estructuración y formación. Vivimos en nuestra galaxia, que se llama el grupo local, es nuestro barrio en el universo, y eso es la materia oscura que forma ese estado aglutinado. Podría ser esta materia oscura, desde el punto de vista de partículas, podría ser un neutrino que no se conoce, se le dio el nombre de neutrino estéril porque no emite ni absorbe luz como tiene que ser, y este es otro de nuestros descubrimientos, es que tiene que ser en la energía del kilo electronvolt, 1000 electronvolt. Todo el mundo sabe y maneja electronvolt. Bueno, estas partículas, contrariamente a lo que se venía pensando anteriormente, y todavía que llevó a que la materia oscura en los laboratorios todavía no ha podido ser detectada, porque se estaba mirando y se sigue mirando en muchos países todavía en direcciones que no corresponden a la que dan la materia oscura. Y luego está la energía oscura, que es esos 3/4 partes
del contenido, ¿no es cierto?, 72%, que es distinta en su naturaleza que la materia oscura, puesto que es una energía de vacío, que está uniformemente distribuida en el espacio, contrariamente a la materia oscura que tiene aglomeraciones, porque forma, ¿no es cierto?, está para eso, digamos, para mantener acotada todos estos objetos, entre los cuales está el sistema solar y nuestro Sol, y descrita por esa energía de vacío, densidad de vacío cosmológica. Bueno, las galaxias, sabemos hoy que todas las galaxias, comprendida la nuestra, exhiben gigantescos agujeros negros en el centro, que no son solo agujeros negros como muerte de estrellas, sino que son supermasivos, y una masa de agujeros negros centrales es 1/1000 de la masa de la galaxia que lo puede acoger. Todo esto se forma a través, bueno, de materia, sea materia oscura o materia ordinaria, a través de lo que se llama el colapso gravitacional y la dinámica de ese colapso gravitacional, ¿no es cierto?, que en los casos más extremos da lugar a los agujeros negros. Cuando yo comencé con los agujeros negros se los consideraba objetos académicos, y mucho más la radiación llamada radiación de Hawking. Sin embargo, hoy son parte no solo, digamos, corriente en la física, y que es un problema totalmente actual, sino en la astrofísica, que da lugar, o sea, la detección de ondas gravitacionales fue debida a que hay colisiones de esos agujeros negros, o mucha cercanía entre esos agujeros negros, que son los que permiten emitir grandes cantidades de esas ondas gravitacionales, y así llegar a poder detectarlas, cosa que es más hoy una proeza tecnológica, esa detección, gran proeza, que una proeza científica para lo que concierne las ondas gravitacionales clásicas, puesto que la teoría de la relatividad general es ya conocida, es una teoría completa en su límite de validez, que no es totalmente cierta. O sea, la predicción de singularidades de la teoría de la relatividad general, eso tiene un límite de validez y ya deja de ser una teoría predictiva. Por eso es necesario extenderla. Bueno, el universo hoy es esencialmente vacío. Yo recuerdo, digamos, aquí, o sea, las distancias intergalácticas en megaparsec o el parsec que ustedes tienen en kilómetros, 10 a la potencia 13 kilómetros, o si quieren en términos de años luz, pero bueno, son. Y las galaxias son, todas las galaxias conocidas están entre un milésimo, 10 a la menos 4 de megaparsecs, hasta, digamos, 1/10. Bueno, todas las distintas tipos que se conocen. Y las masas van desde 10 a la 6 a 10 a la 12 masas solares. Con esto estamos cubriendo lo que se llaman las enanas compactas, hasta las más diluidas, que son las grandes galaxias, que se llaman espirales o esferoidales según el tipo de formas que tienen, pero la forma no es importante, sino el estado físico, si son la ecuación de estado, si es compacta, si es diluida, semidiluida. Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. No, vos estabas señalando que hablabas de las distancias intergalácticas, y yo pienso, si el universo está en expansión, ¿esas distancias están aumentando o no? Bueno, eso es lo que es un corrimiento, es el corrimiento hacia el rojo. O sea, el universo está, por supuesto, y eso tiene en cuenta esa expansión cinemática. Pero el tamaño, justamente el universo se va expandiendo. Ahora, esa expansión es muy lenta hoy. A pesar de que está acelerada,
pero es una aceleración lenta, no es un disparador como fue en el universo primordial. Y eso se tiene en cuenta con lo que se llama el corrimiento hacia el rojo. Se tiene en cuenta, eso es controlado, porque es una cinemática, ¿no es cierto? Como cuando hay también las velocidades relativas, ¿no es cierto? Que uno está en un tren en movimiento y pasa otro tren que está mucho más en movimiento, ¿no es cierto? Pero bueno, a estas distancias está el corrimiento hacia el rojo porque se está expandiendo justamente, si no sería un corrimiento hacia el violeta y se estaría contrayendo. Y te puedo hacer una pregunta más, Sí. ¿se están formando nuevas galaxias o no? Bueno, se pueden formar nuevas galaxias y se pueden formar justamente porque se pueden formar nuevas galaxias, se pueden formar nuevos agujeros negros, se pueden formar nuevas estrellas, porque es una evolución y eso depende justamente de los componentes esenciales que forman las galaxias o que forman las estrellas. Por ejemplo, tomo el caso de las estrellas, porque también las galaxias están formadas con estrellas, ¿no es cierto? Al principio se pensaba que solo era formada por estrellas las galaxias, y luego se descubrió que en realidad para poder formar todo ese conglomerado, el gran componente de las galaxias es la materia oscura, que no es las estrellas, porque las estrellas nosotros sabemos que irradian, somos las que vemos, que irradian luz y que están formadas por todas esas partículas que conocemos, que son, es el ciclo, o sea, el ciclo del hidrógeno en helio, que van haciéndolas más brillantes, o sea, o menos brillantes, más compactas y todo lo demás. Entonces, cuando las estrellas en su evolución van perdiendo toda esa radiación de las cuales están formadas, se van compactificando y cuando llegan a totalmente, digamos totalmente, etapas en donde la emisión ya no queda, porque están prácticamente opacas, lo único que la sostiene contra la gravedad es la presión de radiación cuántica justamente, porque esas partículas que componen las estrellas son partículas que, bueno, una vez que ya todo el resto, o la mayor parte, luz, fotones, toda esa radiación se emitió, queda una presión que siempre queda porque es la naturaleza que es así, y que es la debido a la presión cuántica, que es la incerteza cuántica. Y la incerteza cuántica no es que no sabemos, entonces esa incerteza la vamos a poder elucidar, no, se llama incerteza porque no podemos conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad o la impulsión de una partícula. Eso se transforma en una presión que entonces puede oponerse, es repulsiva esa presión, y puede oponerse a la gravedad en esas últimas etapas de vida de una estrella. Y si la masa de la estrella es mayor que, depende si sea una estrella lo último compacta, formada por neutrones o formada por electrones, pero que es uno poquito de masas solares, entonces no puede ya más resistir a la gravitación y se forma el agujero negro. Por eso las estrellas nacen, viven, mueren, se transforman, y los agujeros negros también nacen, viven, mueren, se transforman y dejan remanentes, que es lo que yo, en las últimas etapas, que es lo que yo ya en el año 2003 había anticipado, ¿no es cierto? Cuando salieron los títulos, una científica argentina se anticipó 5 años a Hawking. Esto es la evolución, o sea, la gravedad y la materia y las componentes que pueden ser de distinto tipo y que llevan a que se formen o no se formen objetos muy compactos
o agujeros negros, y las galaxias, en este caso, son aglutinación debido a la gravedad, de estrellas y materia oscura. Si no estuviese la materia oscura, no alcanza para mantener todo eso acotado y que tenga la velocidad que se ha descubierto que tienen. Y es así como se ha detectado, inferido indirectamente esta materia oscura. Y con las otras estructuras, ¿está claro? Sí, tengo una pregunta más, ya que estamos. Sí. ¿Y los agujeros negros se transforman y en qué? ¿En qué se transforman? Un agujero negro, cualquiera sea, digamos, cualquiera sea de masa estelar o de masa supermasiva, que es la galaxia, el agujero negro por la acción cuántica, que es la cuántica rige toda la naturaleza, inclusive a nosotros mismos, se va evaporando, y si el agujero negro son de poca masa, no los supermasivos que tardarían mucho tiempo más en evaporarse, pero si tienen poca masa, como la temperatura del agujero negro es inversa, la temperatura con la cual emiten es inversamente proporcional a la masa, esos agujeros, ya lo voy a explicar, ya tengo el diagrama y todo para explicarlo, se evaporan, pueden llegar a un estado final donde se transforman y ya no son más agujeros negros, hay una transición de fase, y decaen como toda partícula pesada, esencialmente van a decaer en gravitones, en partículas de masa cero, porque son las más livianas y las primeras que van a salir, digamos, por ese efecto túnel, y decaen en neutrinos, en gravitones, y decaen y forman fondos de esas partículas, o sea que la información de lo que tenían adentro sale transformada en estas emisiones, y la información no se pierde. Ese es otra gran conjetura de la cual se habla mucho, incluso puede aparecer en los diarios todavía. No hay pérdida de información en los agujeros negros, si uno los estudia en toda su etapa evolutiva. Continúo. Y entonces, en esas etapas primordiales del universo, digamos, el universo conocido con la inflación como la conocemos y que ha sido comprobada en muchos de sus aspectos, todavía falta uno, ahora voy a mencionar, esas fluctuaciones cuánticas durante la inflación, que son del orden de 10 a la menos 5, o 1 sobre 100.000, tanto sea en temperatura como en corpúsculos, los granos, ¿no es cierto?, que forman las estructuras, los grupúsculos, son las que dan lugar, a través de la expansión, a través de la gravedad, a toda la estructuración del universo, y el universo viene de esas fluctuaciones, incluso nosotros mismos, digamos, todo viene de esas fluctuaciones cuánticas, que en realidad son fluctuaciones de vacío, son fluctuaciones de vacío. La energía de vacío tiene una gran actividad, o sea, la nada, ¿no es cierto?, no existe. En física cuántica, el estado de menor energía, el estado de vacío, tiene actividad, partículas, antipartículas, fluctuaciones y demás. Importante es que, y esto es cosmología moderna y actual totalmente, hay satélites que están y que se están programando, o experiencias incluso en el Polo Sur, otra en Argentina, en el valle de la meseta, allí donde está el tren de las nubes, ¿no es cierto?, con grandísima altitud, porque tienen que tener condiciones para poder ver de microondas, condiciones muy estables de meteorología, muy limpias, muy límpidas,
en cielos de gran limpidez. Pero lo importante es que del punto de vista conceptual, este universo primordial, tal como lo conocemos hoy, tiene dos números observables, dos números observables fundamentales, y que yo llamo, es como la clave para abrir la llave, la llave o el código para abrir la puerta del universo primordial, como los códigos que tenemos que usar en distintas actividades, ¿no es cierto? Y este código tiene dos números, que es un número n, que es un índice espectral, por eso el subíndice ns, que es el que caracteriza el espectro de esas fluctuaciones primordiales, y otro número, que es el que, en vez de ser las fluctuaciones de densidad de materia, que está asociada a la curvatura del espacio-tiempo, son los que están asociados a los gravitones o a esas ondas gravitacionales de origen primordial que también se crean cuando se sufrió esa inflación cósmica primordial de muy corta duración, de gran expansión acelerada, y que reemplaza a esa singularidad inicial, lo que se llamaba el Big Bang. Y que son estos dos números. Casi uno, como ven, es 0,9608, digamos, 0,96, 0,97 incluso puede ser. No puede llegar a 0,97. Hay un límite. Nosotros lo hemos puesto teóricamente. Y este otro número, R, se llama R por el inglés ratio, que quiere decir cociente. De las fluctuaciones de esos gravitones, que son del espacio-tiempo, para observarlo conviene normalizarlo de una cierta manera, por eso se llama ratio, que quiere decir cociente. Las predicciones son estas, las que nosotros hemos dado ya hace ya unos 10 años, y que siguen siendo válidas, mientras otros modelos que predecían otras cosas fueron siendo descartados, y nosotros logramos, y hoy la ventana en la cual esto que falta, esto cuando se mida, esto es otro gran descubrimiento, si se llega a medir, y están las tecnologías para poder hacerlo. Hay un satélite ya japonés que está dedicado a esto, mientras otros, hay también en suelo de frecuencias radio en el Polo Sur, digamos, hay distintos tipos de experiencias, y que tiene un valor más probable que ese 10 a la menos 12, es 0,02. Y ese está en estos números, y estos números son claves porque son los dos números clave que dan origen, digamos, a lo que nosotros a lo que se ha podido medir hasta la hora actual, del cual vienen todas las estructuras, porque son las fluctuaciones de densidad o de curvatura con el índice espectral, que es casi 1, pero no puede ser 1. Si sería 1, no estaríamos aquí, y esto es otra cosa que hemos entendido, y este R tiene que estar dentro de estos números, porque si no, daría origen a otro tipo de fluctuaciones y demás que ya se tuviesen que haber visto, y nosotros, unificando todos los datos, pudimos entonces llegar a lo que hoy se conoce como la banana primordial cósmica. Esto es del 2011, luego hemos hecho también algunos otros trabajos, y que es algo realmente que todos los modelos de esa inflación, digamos, que no se conocían o que, bueno, se estuvieron eliminando o tratando de constreñir con todos los datos, y aún ahora, esto es algo que en muchos lugares del mundo está en mucha actividad, pero está que todo queda, todos esos modelos están dentro, los que corresponden a los datos
y que son compatibles con los datos, están dentro de esta banana. Todos los modelos que son buenos, digamos, compatibles, que funcionan, hasta ahora están con esta banana. Luego, si se consigue, este es el plano, digamos, acá está ese número ratio, que son los gravitones, los tensores, y acá la densidad o la curvatura, ese índice NS, y acá está con los márgenes de errores, ven, ese 0.96, y entonces se llega, usted sube acá, como nos enseñaron, ¿no es cierto? Voy a la abscisa, vengo acá y tengo, tengo ese rango que daba, ¿no? 0.02, 0.03, 0.04. Es esta la ventana. Y son este tipo de modelos, y estos son los límites de la banana, y por eso esta es la unidad, esta es la banana primordial cósmica, que es universal, porque todos los otros, o sea, todos los otros modelos tienen que estar aquí, y los que no están, ya están eliminados, no sirven. Y esto es una clarificación porque nosotros lo relacionamos con un approach de transiciones de fase, de mecánica estadística, que ha servido mucho, y que son los lagrangianos o hamiltonianos en física, que tienen que tener una energía cinética y una parte de energía potencial. Y al menos tienen que tener esos dos términos, porque si no, no están, y todas las observaciones van dando, o sea que hay una base física a esto, nosotros lo hicimos con una base física, cosa que no estaba hecho para nada, porque estaba la teoría de la inflación, pero era, bueno, era un poco como empezar a dar modelos, cada uno sacaba su modelo, mientras que acá hay un approach realmente, que es lo que, digamos, inspirado en cómo fue la física estadística, cómo fue la física de partículas, para introducirlo en ese zoo que era, digamos, la cosmología primordial. Sí, Susana, tú querías decir algo. Para mí, sinceramente, no entiendo nada, digamos, para mí esto es chino básico. Si vos podrías hacer un esfuerzo por explicar, o sea, explicarnos qué es esta banana cósmica, yo no entiendo qué es, sinceramente. Y me pongo, digamos, si yo tuviera que ponerme a escribir un artículo sobre esto, no sabría por dónde empezar, así que quisiera bueno, pero esto también es para que uno, o sea, yo pienso que si uno se quiere poner a escribir un artículo, enseguida después que escuchó una clase, tiene que ir luego a ver, lo que está escrito también. Y como yo decía, inflación, que es algo que lo dije y pienso que se entendió, esa etapa primordial del universo, ¿no es cierto?, hasta donde se llegó con las observaciones, que se llama inflación cósmica, tiene dos observables fundamentales, que son esa llave con dos números, o ese código con dos números, que abre las puertas del universo primordial. Y esos dos números son estos. Esos son las fluctuaciones que dan origen, esas fluctuaciones primordiales que dan origen a las estructuras del universo, tal como se las observan, con fluctuaciones primordiales cuánticas que con la gravedad y la expansión del universo llevan a estructurar las galaxias, los cúmulos de galaxias y todas esas grandes estructuras que se conocen, de cual forman nuestro universo. Sabemos que nosotros existimos, que vivimos en una galaxia, que existen los cúmulos de galaxias y que las grandes estructuras. Bueno, esto viene de esta etapa primordial inflacionaria, cuyas fluctuaciones se han observado gracias a que existen
estos dos números característicos que son observables, sea de las fluctuaciones de densidad, materia, que da origen a toda esa estructura, y del espacio-tiempo, porque quien dice materia dice espacio-tiempo, porque sabemos que la materia genera el espacio-tiempo o lo modifica, y que es a través de esas fluctuaciones del espacio-tiempo que son las ondas gravitacionales que se han descubierto hace ya unos años, que todo el mundo habló, y que fueron predichas por Einstein, y cuyo valor en el universo primordial, que no es el que se ha detectado, digamos, ahora, esas ondas gravitacionales que son debidas a agujeros negros, a objetos astrofísicos. Estos son los dos números primordiales, y este ya se ha observado, y este es el que se está tratando de observar, pero que se tienen sobre la base de estas predicciones para poder enfocar y poder entonces direccionar los instrumentos para constreñir, si no es detectar exactamente el número, ir constreñiendo y llegar a el descubrimiento de estas ondas gravitacionales primordiales, que son más que eso porque serían el descubrimiento de su versión cuántica como fluctuación, que es el gravitón, que todavía no se ha descubierto como partícula, que es una partícula de masa cero y spin 2, con los valores que están aquí. Entonces, estos valores, todo el mundo sabe que en la escuela secundaria y todo lo demás, para hacer incluso el COVID y todo lo demás, para graficar dos valores uno puede hacer abscisa y ordenada, ¿no es cierto? Como está acá un gráfico, y aquí lo que está graficado es el NS en la abscisa, ese observable de fluctuación densidad espectral, y este es el otro que es el que da la fluctuación de los gravitones o tensoriales, porque también se los llama tensores a eso. Pero bueno, las ondas gravitacionales primordiales cuánticas. Y entonces nosotros estudiando las teorías del universo primordial y de esta inflación cósmica, hemos llevado a la conclusión que todos los modelos posibles que satisfacen los datos, que tienen la forma en un diagrama ratio o tensor o gravitón contra fluctuación primordial, índice espectral, la forma de una banana, y por eso le llamamos la banana cósmica. Hay otras gráficas que acá no las muestro porque no están fuera de las observaciones, digamos, no cumplen lo más mínimo las observaciones que fueron ya desechadas, que no están. Entonces queda la banana cósmica, porque es una banana, le hemos puesto como nombre banana primordial cósmica, porque son los dos números primordiales fundamentales que son los observables. Incluso hace ya varios años, porque ven, incluso hemos seguido luego, en España, por ejemplo, y en otros lugares, nos han hecho el regalo, digamos, de habernos popularizado. Esto viene de esta agencia, que es la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología en España, DICIT, FECIT, o sea, Ministerio de Ciencia e Innovación, Universidades, Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, etc. Y otros diarios que dijeron, dos pioneros argentinos que predijeron los nuevos datos, dos científicos argentinos más cerca del origen del universo, etcétera, etcétera. Y ellos nosotros habíamos dado este gráfico y ellos publicaron nuestro gráfico y le pusieron la banana cósmica, cosa que que ha sido muchos pósters, digamos, afiches de congresos, muchos lados tomaron esto porque es la banana primordial cósmica. Y eso es algo que está muy actual y es algo que permite avanzar mucho en estos datos, porque hay muchos satélites, muchas experiencias que, bueno, y hay mucha confusión si uno no tiene esto. En esto
además de esos dos observables fundamentales, también tiene importancia la escala de energía de esta etapa primordial de la inflación, puesto que es la escala de la gravedad en su régimen semiclásico. Semiclásico quiere decir que la gravedad es clásica, es la teoría de relatividad general de Einstein, que todo, digamos, energía, materia y genera espacio-tiempo, y esto se lo llama semiclásico o semicuántico porque la materia y esas fluctuaciones de materia son cuánticas. O sea, es una teoría donde la gravedad todavía no está totalmente cuantificada, pero la física cuántica es a través de la descripción de la materia, que eso, como dije, está en las etapas primordiales del universo. Y la física cuántica, por más que el nombre no haya sido vulgarizado, y yo pienso que no se ha popularizado la física cuántica, los héroes de la física cuántica como Dirac, Heisenberg, de Broglie, son mucho menos conocidos que Einstein, por más que generaron una verdadera revolución, porque se consideró que tal vez era más difícil de explicar, pero todo el mundo y toda nuestra naturaleza es cuántica, porque es la teoría que contiene a las otras, como, o sea, los átomos, las estructuras, la física de partículas, cuando leen en los diarios los aceleradores de partículas, el LHC en Ginebra, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la física cuántica, pero no está la gravedad cuántica, es la materia. Incluso nosotros tenemos las moléculas, los átomos que forman parte de nuestra sangre, de todo, es lo que compone la materia visible. Y eso es lo que, eso es importante, la escala de energía y de esta gravedad semiclásica o semicuántica, porque esto es equivalente a lo que yo entendí, en lo que yo pude luego elucidar, que esto para el universo es el equivalente de lo que es la temperatura de Hawking o la temperatura de los agujeros negros, que la emisión de los agujeros negros o esa radiación de Hawking o esa evaporación de agujeros negros, o sea, que emiten, es debida a que es una materia considerada cuántica. Si uno se queda en el esquema clásico, no cuántico de la gravedad, y a la materia no la considera cuántica, no considera que esas partículas son cuánticas, no la ve la emisión de Hawking, no la descubre. O sea, es lo que ocurre muchas veces en la vida y en nuestros, digamos, si uno no tiene los elementos para ver el microscopio, bueno, si no está atacando un problema con los útiles que conviene, pasa por al lado, no lo ve. Y esto es lo mismo, y por eso es importante el haber comprendido que esa escala de energía en el universo primordial es el equivalente o es el análogo de lo que es la escala en la emisión o evaporación de los agujeros negros. Y entonces ese fondo microonda de fotones permite observar esos números y esa escala de energía, mientras que como emisión de agujeros negros todavía no se ha llegado a observar porque se requerirían tiempos del universo muy, muy grandes y no se conocen agujeros negros tan chicos que estarían ya emitiendo o estando al final. Y por eso el premio Nobel a Hawking, desgraciadamente, no se lo dieron, porque la emisión de Hawking, y tal vez por otras razones, pero la emisión de Hawking no pudo llegar a observarse. Mientras que a través de esta etapa primordial del universo, el efecto similar para cosmología sí puede observarse. Y de hecho es lo que se está observando. Por eso, en esta unificación
de llevar la comprensión de la expansión del universo con todos sus regímenes, con todas sus etapas, y la de los agujeros negros, es importante porque lo otro que comprendí, y esto fue explicándole por teléfono desde París a una periodista que me estaba preguntando en Buenos Aires, de un diario muy conocido, y me inspiró esto, y así escribió el artículo, porque todo esto salieron en muchos artículos periodísticos en Argentina y en magazine, etc. Y que la evaporación del agujero negro hace, el agujero negro en su evolución, lleva una evolución inversa a la del universo. O sea, el agujero negro en su evaporación va de una etapa clásica o semiclásica, macroscópica, a etapas donde se va cada vez haciendo más pequeño y más cuántico para terminar en un estado completamente cuántico y disgregarse o, digamos, desintegrarse como partículas en radiación de distintos tipos, las más livianas, partículas más livianas al comienzo, y etcétera, que ahora les voy a mostrar el esquema. Entonces, a través de su evolución, la temperatura del agujero negro va desde esas temperaturas, que son la temperatura de Hawking, inversamente proporcional a la masa, y se va achicando, se va calentando porque pierde masa, como es inversamente proporcional a la masa, la temperatura aumenta, va emitiendo más y se van formando estados cada vez más y más cuánticos. ¿Qué es lo que yo hice ya hace unos años, pero que es fundamental para comprender esta unificación conceptual de los agujeros negros a nivel cuántico, de la unificación de las partículas elementales y de los estados cuánticos del universo? Porque los agujeros negros en su etapa final son como, ya paso al diagrama, son como partículas pesadas. Y no hay ningún misterio en ese sentido, todavía hay mucha confusión y demás. Y entonces acá tienen un agujero negro, que puede ser, digamos, un agujero negro macroscópico, estelar, que comienza su evaporación, como se puede ver acá, con esa temperatura que es inversamente proporcional a la masa, o inversamente proporcional al radio también del agujero negro, que a medida que va evaporándose o emitiendo, que es nada más y nada menos que el efecto túnel, el efecto de transmisión de una barrera de potencial a través de un efecto túnel cuántico, debido a la incerteza cuántica. Y entonces se va, como ven aquí, va emitiendo y también va emitiendo más, se va calentando, la temperatura va aumentando y va emitiendo, va a estados que la emisión se va haciendo con temperaturas más altas y va emitiendo entonces más hasta que ya llega a etapas donde no es posible más separar la emisión del agujero negro, porque se va haciendo muy importante, se va achicando, se va calentando, va subiendo la temperatura, el producto de esa emisión que lo va circundando tiene una energía grande que reacciona, que va sobre el agujero negro, y llega un momento donde es todo un estado donde ya no es posible diferenciar el agujero negro de su producto de emisión. El agujero negro se va transformando y se llevan a un estado donde se produce una transición. Yo en aquella época lo había hecho con la teoría de cuerdas, pero se puede hacer perfectamente con la teoría que desarrollo ahora sin la teoría de cuerdas, y donde ese agujero negro tan denso, tan pequeño, que llega a esas escalas de Planck, a esas temperaturas de Planck y mucho más, entonces
ya no puede mantenerse como todo producto, toda partícula cuántica, ya no es más un agujero negro en el sentido de cómo uno lo conoce o cómo uno lo aprendió, sino que es un estado cuántico y decae con una probabilidad de decaimiento, desintegración en radiación, en gravitones, en fotones y demás. Y esto es por eso que ese agujero negro que había explicado, recuerden, el colapso de las estrellas que luego gravitacionaron, que luego colapsaron, que formaron un agujero negro, ese agujero negro después, con mucho tiempo, emite y va emitiendo y se va transformando, o sea, por eso yo hablo de vida, nacimiento, que es el colapso, nacimiento, vida, muerte y remanentes de un agujero negro. Y quedan los remanentes, que serían todas esas partículas que pueden formar fondos con las otras partículas que existen en el universo y demás, y que se hacen estimaciones de cuál podría ser la densidad y demás, o con las experiencias y detectores de ondas gravitacionales llegar a poder incluso constreñir eso también. Esto es lo que el Research Utrecht, que es un magazine y revista de vulgarización científica de muchas disciplinas, que está con el King College, con muchas universidades inglesas, europeas, inclusive norteamericanas, que dedicó fue en el año 2020, después que yo publiqué la trilogía, está en inglés, por supuesto, bueno, es unificando la mecánica, la física cuántica con la relatividad general de Einstein, la naturaleza cuántica de la gravedad y demás, y dedican bastante, es un artículo bastante vulgarizado y demás, del cono de luz cuántico y demás, que ahora voy a llegar. Y esto cuando fue que se detectó en la primera imagen del agujero negro, ¿no es cierto? Acá está en francés, una de las entrevistas que me habían hecho, y que, bueno, sí, yo estaba viniendo fue en el año, creo que fue en el año 2019, yo estaba viniendo para Argentina y me la hicieron en el aeropuerto parisino, porque yo ya me venía, pero bueno, pude, mientras esperaba el avión. Y a mí, bueno, es un gran desafío, como decía, lo de la tecnología, el haber observado imágenes de agujero negro, ¿no es cierto? Pero del punto de vista conceptual a mí no me llamaba la atención, era el punto de vista de lo que se logró, que es verdaderamente una proeza tecnológica y la imagen y demás. Y yo les dije, que lo tomaron aquí, el desafío verdaderamente que lo tomaron como título, es de ir, porque lo hicieron, fíjese, son sí, 2 páginas de diario, el desafío verdaderamente es de ir al interior, es de conocer el interior de los agujeros negros, que esto ni siquiera se hablaba antes, ¿no? Y que mismo ahora, porque a lo que yo he llegado justamente, que el interior del agujero negro es cuántico, y todo lo que vemos es clásico o semiclásico, pero el interior, inclusive de esos agujeros negros, digamos, esos monstruos supermasivos o estelares y demás, no solo los que podrían ser primordiales, que pueden haber, ese interior es necesariamente cuántico, por lo del cono de luz cuántico que yo, porque los agujeros negros, como ustedes saben, tienen un horizonte o un evento de horizonte donde la velocidad de la luz determina una superficie, digamos, a partir de la cual nada clásicamente puede salir, cuánticamente, sí, porque es la emisión cuántica o semicuántica por efecto túnel a través de ese horizonte, pero en realidad el interior y esa velocidad de la luz es en la relatividad general clásica, y el interior es netamente cuántico. Afuera podemos describirlo afuera y cerca con una relatividad
clásica, o gravedad clásica o semiclásica, pero el interior no. Y por eso no hay singularidad. Ustedes han oído que está la singularidad del origen del agujero negro y demás. Eso es si uno extrapola una teoría al centro donde ya la teoría no tiene validez, porque en esas distancias la que vale es la física cuántica, a esas distancias con esas energías, que ya son Planck, la energía de Planck o que la sobrepasan. Y esto era para justamente comparar que la diferencia entre el agujero negro, lo que es un agujero negro, que es paradójicamente, digamos, la imagen de un agujero negro es muy luminosa, o sea, ustedes ven que es muy luminosa porque es toda la materia, esos discos de acreción y toda esa materia, todos esos plasmas, todas esas partículas altamente energéticas debido a la energía del agujero negro, el campo gravitatorio, que están allí rodando y haciendo movimientos de rotación en general, que se iluminan, y son muchos, y es así como puede observarse. Si no, sería totalmente negro, no habría absolutamente nada. Y el eclipse, acá, justamente, un objeto que sí vemos completamente negro y solamente, bueno, cuando se logra o que no está totalmente los bordes, en esto es un eclipse total de sol en la banda de totalidad, esto es la campaña, la Epernay, la región del Champagne francés, donde estuvimos allí invitados, donde se hizo un coloquio y pudimos ver y fotografiar el eclipse total directamente, y la diferencia justamente entre ver un objeto completamente en la sombra y un agujero negro, que es negro, pero en la realidad, en donde el ambiente en el que está totalmente iluminado, por eso se lo observa. Entonces ahora voy a ir a lo que es la materia oscura, que ya había hablado, y que, ¿cuánto me queda, Paula? No queda mucho porque la idea era más o menos hasta Bueno, las 3:30 y que ahora algunas preguntas, porque no bueno, habría que ir cerrando, Norma. ya voy cerrando. Bueno. Esto es para mostrar lo que son un espectro de fluctuaciones primordiales, donde ven una materia oscura que sería muy, muy liviana, lo que se pensaba, que no llega aquí, si son grandes escalas, no llega a formar clúster de galaxias, las estructuras más grandes, que era lo que se llamaba la materia oscura caliente, los neutrinos normales, digamos, activos. Esta es la materia oscura que todavía por inercia, y se la sigue utilizando y no da, y que forma, además de la galaxia y los cúmulos de galaxias, pero forma una gran cantidad de subestructuras que no existen, de las cuales no se los observan. Hay muchos problemas, además de otros grandores físicos que son, se ha visto ahora en contradicción con las observaciones, que se llama materia oscura fría, pero que es demasiado fría, y esta es justamente la materia oscura en la etapa intermedia, que es la de los 1000 electronvolt o kiloelectronvolt. Y es la que permite estudiar de una manera física bueno, yo aquí no puedo darles toda la puesta al día, la van a ver voy a dejar las transparencias, pero todo esto de la misma manera con la inflación, que lo hicimos con la inflación, con la banana primordial cósmica, lo hicimos para la materia oscura, para clarificarla, y llegamos a la conclusión de que es la del kiloelectronvolt, o sea, lo que podrían ser los neutrinos estériles, lo que se llama la materia oscura tibia, ni congelada, ni caliente, incendiada, sino tibia, en el medio, que es el kiloelectronvolt.
es la que anda con las observaciones, y es por eso, este es otro artículo que hicieron de vulgarización, digamos, en muchos magazines, en noticias, que es lo que me llevó a, digamos, que yo estudiando esto, me llevó a decir que Newton, Fermi y Dirac están reunidos en las galaxias a través de la materia oscura tibia, o sea, cuya masa es 1000 electronvolt o kiloelectronvolt, porque ahí también están los efectos cuánticos, que son los que permiten remarcablemente, esto es la teoría confrontada por 10 conjuntos de datos independientes, cada uno de ellos muy robustos y demás, que lo hicimos con observadores incluso, y que aquí está toda nuestra teoría. Esto es el error, digamos, error de observaciones, tanto para las velocidades, lo que se llaman las curvas de rotación, las velocidades de la galaxia, como para los perfiles de densidad. Y esto es otra cosa muy importante, porque esto se observa, hay muchas simulaciones numéricas. Esto es un Monthly Notice Royal de la Academic Society, pero hay otros, digamos, esto porque está confrontado a las observaciones. Y aquí es el último trabajo en la revista Universo del mes pasado, que es 2022, donde esta teoría, este approach con esta materia oscura, permite las soluciones, dan las galaxias de todo tipo, de las enanas, las compactas, las más chiquitas, las más grandes, las distintas masas y tamaños, y la formación de su agujero negro. Esto es Supermassive Black Hole, que es el agujero negro supermasivo, con las masas que corresponden en el centro. Y más aún, debido a esos efectos cuánticos y de presión cuántica con la gravedad, presión cuántica de materia oscura en este caso, hay una estructura fina que aparece, como en hojas de cebolla, digamos, donde aquí se van viendo los distintos tamaños, y de una parte de mucha densidad y cuántica alrededor del agujero negro, luego viene una parte ya donde comienza un régimen más diluido, y luego todo un régimen extenso, mucho más clásico, netamente clásico y diluido, que se puede describir incluso con una ecuación de estado para las galaxias, y todo un approach. Y aún más, yo ya me dirán y termino, es que podemos predecir, y esto es interesante en las observaciones que se hacen, los programas de observación que hace la gente respecto de las galaxias, que hay galaxias, predecimos que hay una masa mínima de las galaxias, y que entonces hay galaxias que no pueden llevar a un agujero negro en el centro, que si son muy pequeñas y muy compactas, que se las ha observado, no tienen, o que se las puede observar porque están predecidas, que existen, son esas galaxias enanas, pero no pueden tener un agujero negro en el centro. Las que lo tienen son y damos las masas como masa mínima con agujero negro y sin agujero negro, que la masa mínima es 10, aquí está, es 10 a la 6 con un agujero negro y sin agujero negro, en términos, bueno, la masa de la partícula de la materia oscura. O sea, se puede retrasear, o sea, se puede llevar a un grado de detalle muy, muy grande, no es, o sea, hay un análisis, hay un cálculo analítico muy grande, y por eso las galaxias ultracompactas predecimos que no pueden, necesariamente no tienen un agujero negro masivo en el centro. Esta es una predicción. Bueno, el neutrino estéril es uno de los candidatos en esa familia de neutrinos. Todo el mundo sabe que los neutrinos son una familia, y en esa familia podría estar la partícula de la materia oscura,
hay las maneras de detectarla, que es a través de la física nuclear, de reactores con distintos elementos que producen y se esperan estos neutrinos, como la experiencia CATRIN, que ya es una experiencia que están dando, que es el Karlsruhe en Alemania, Tritium Neutrino Experiment, porque bueno, se necesitan grandes cantidades de estas moléculas que producen estos neutrinos en cantidad. Aquí lo ven en los aledaños, en la banlieue, digamos, en el conurbano de Karlsruhe, digamos, donde está el campus universitario y el espectrómetro y la gente tan entusiasmada cogiendo esto cuando hace unos años se terminó y está en curso ahora, es una de las experiencias. O sea, que esto explica también lo que acabo de decir, por qué no se ha detectado la materia oscura hasta ahora, y como ven todas estas experiencias en el mundo, incluso hay ahora, creo que en los Andes o cerca se quieren hacer, pero no van a detectar la materia oscura porque están todas dedicadas a la materia oscura ultrafría o fría, que ya en realidad es congelada porque es demasiado pesada, y no les ha dado, a pesar de ser desde hace 25 años estar construyendo, al principio como de esto, era lo único que se sabía, era una buena moda, una dirección. A medida que los datos de galaxias fueron apareciendo, se va evidenciando que este tipo de partículas no puede ser, que tienen enormes problemas, y al mismo tiempo, a pesar de estar todos estos experimentos dedicados, no se ha detectado, y nosotros predecimos que de esta manera no se va a detectar. Y bueno, es en el mundo, ¿no? O sea, por eso las perspectivas son los intereses, los enjeux, digamos, son muy grandes. Es en un tema donde ya hay experiencias que se han, y cantidades enormes de gente con ese tipo de experiencias que se han armado, y entonces hay que hacer verdaderamente un turning point. Y de hecho hay muchos que los están reciclando para llevar a señales en el kiloelectron-volt. Esto es otro tema interesante. Bueno, yo entonces voy a terminar aquí, puesto que la etapa cuántica, digamos, que es la extensión, estuve hablando de ella, que es con la dualidad onda. La dualidad, como sabemos en la física cuántica, ya lo había expresado, esto quería decir, que en vez de comenzar por la gravedad, es decir, cuando realicé en el 2019 esto, y que lo que estoy, o sea, cuando inicié este camino, cuando comencé a desandar este camino, que no existía, es que en vez de comenzar por la relatividad general y cuantizarla tal como por los distintos métodos que se conocen y que no habían andado, y que yo incluso en los años 80 también había intentado con distintos approaches y demás. Hay una bibliografía enorme al respecto y demás, pero en vez de comenzar por ahí e insistir, porque ya yo había entendido que eso no andaba, a pesar de que hay líneas de trabajo que siguen insistiendo en esto, y que no anda, pero se pueden publicar muchos trabajos iguales. Yo me di cuenta que había que comenzar no por la gravedad clásica y cuantizarla, sino por la teoría cuántica. Y tratar de llevarla a la gravitación, puesto que allí ya comenzaba en un terreno cuántico con los fundamentos de la mecánica cuántica. Es haber entendido entonces que era con la escala de Planck y hacer la teoría cuántica y llevarla a un dominio que trasciende la escala de Planck y que es el transplanquiano. O sea que esto es un camino que en vez de ir de la relatividad clásica o la gravedad clásica a la gravedad cuántica, yo fui
y estoy yendo de la física cuántica a la gravedad cuántica. Y en eso, bueno, en eso me basé. El concepto fue extender la dualidad onda-corpúsculo o onda-partícula, que es el fundamento de la física cuántica, esa dualidad. Ustedes saben que en matemática o en vectores se pueden construir los vectores duales, los objetos duales, hay teorías duales que necesitan dimensiones de espacio-tiempo distintas. Hay muchos tipos de dualidad, pero la más fundamental y la que es universal, por eso está puesto aquí, es la dualidad clásico-cuántico. Es decir, que las partículas se comportan como ondas. Los fotones que componen la luz son partículas, pero al mismo tiempo la luz se propaga como ondas. Y si se hace una experiencia de difracción de electrones, se va a ver que justamente se puede encontrar la interferencia. O sea, esa es la dualidad que existe en la naturaleza de onda-corpúsculo. Somos ondas y somos partículas, según los regímenes, según las condiciones en las que se encuentren, y al mismo tiempo es basado en esa incerteza, porque no se puede conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula, como se conocen las trayectorias para las pelotas de fútbol, para los automóviles, o para las órbitas de satélites y demás, que son clásicas. Y entonces, con eso, al haber hecho la dualidad clásica, cuántica, gravitatoria, es la que me permitió entonces pasar del cono de luz clásico y su diagrama, digamos, al cono de luz cuántico y abrirlo y tener toda una nueva región cuántica transplanckiana del espacio-tiempo, y con la cual poder llevar, bueno, acá tienen o sea, todo el desarrollo, que no voy a llevarlo, o sea, es un desarrollo donde en azul tienen lo conocido, que pueden ser el conjunto, digamos, los tamaños, las masas, las densidades, las temperaturas, las entropías del universo clásico conocido en azul, que ya hemos visto todo lo anterior que hablé, y esa etapa predecesora, esa etapa más cuántica, aquí todo en rojo, que es la verdadera gravedad cuántica o transplanckiana. En negro es justo la escala de Planck, que es una escala, un punto, no es un dominio. Bueno. Y la fórmula, la simple fórmula que yo generalicé a todos estos grandores observables, digamos, en lo que va del universo, masas, radios, temperaturas, entropía, es a través de esta relación dual, que en particular me da las relaciones duales de la mecánica cuántica, la longitud de Broglie y todo lo demás. Y para que vean esto mismo, si no o sea, esta es la constante de Hubble, esta es la escala de Planck, pero para que vean los observables, los espectros de fluctuaciones primordiales de los que hablamos, que yo les comenté, la banana cósmica y todo lo demás, estos son los de densidad que dan las anisotropías de temperatura observables y demás, y estos son los de los gravitones o tensoriales. Esto era lo conocido, lo que se observa, lo que se observó, para los gravitones, lo que se quiere observar. Y todo esto nuevo es lo que calculé que lleva esa etapa predecesora, que Susana me había hecho la pregunta, digamos, y que mostramos al comienzo, que está más allá de antes de la inflación. Todo esto es lo nuevo, todo esto es lo nuevo. Y ahora termino, y por eso mismo la constante de Hubble, que no es una constante, que varía poco, y por eso nos permite también relacionarlo con la entropía y con la temperatura a nivel verdaderamente cuántico,
y con el análogo del espacio-tiempo, realmente descrito como un oscilador armónico. Todo el mundo sabe lo que es un oscilador armónico y sus distintos Bueno, niveles. vamos cerrando. Y ya termino. Sí, Y sí. estos son los niveles de energía, o los niveles del espacio y del tiempo, que son los niveles de energía de la materia oscura. Acá en una dimensión, los conos de luz clásico y cuántico, debido a esto, y los niveles azules, justamente los clásicos, exteriores, conocidos, y el interior del agujero negro, en este caso, o lo de la etapa precursora, en rojo, los niveles de energía, y tenemos todos los niveles de energía, y ahora explicamos la expansión del universo, que se va clasicalizando desde sus etapas, desde sus niveles más cuánticos, y se va en comparación con moléculas o con átomos o partículas, que se va desexcitando. Y este N es en azul en el universo hoy. A ver, bueno, si empezamos, con esto termino, Sí, en Norma, el por N, favor, porque... ya termino. sí. Bueno, el número más grande que se conoce, el número más grande físico que se conoce, es el número de excitación del universo hoy, que es 10 a la 122, y que es cuyo inverso y raíz cuadrada da el nivel de energía de la constante de Hubble hoy, y la entropía hoy, que es el número más grande también, porque es la cantidad de información más grande, y asociada a la constante cosmológica, lo que es la energía de vacío hoy, que es muy, muy pequeña, y que es su inversa, con los niveles de energía que tienen toda en las etapas primordiales aquí, Bueno, donde van siendo los predecesores, el extremo remoto, que no puede ser cero, y su época hoy, en cantidades de energía, si quieren, las distintas épocas. Esto se puede también, está todo en los niveles para una desexcitación también. Eso es muy interesante. bueno, Y para terminar, que ya termino, no hay singularidad en el origen del universo. La bueno. singularidad no existe, es un estado cuántico, es finito, y los infinito no existe, es una idealización matemática. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Norma. En fin, el tema es complejo. No sé si alguno de ustedes tiene una preguntita, porque ya los estudiantes tienen otra materia a continuación, así que por eso estamos presionados por el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? No, muchas gracias. Bueno, Norma, agradecemos mucho esta posibilidad que nos diste de escucharte, y bueno, tendremos el PDF que nos vas a enviar, y bueno, tenemos que ponernos a leer mucho para poder comprender un poco todo esto, porque es un poco complejo, me parece. Todo lo nuevo y original es complejo. Seguramente. Lo que Si podemos... no, son cosas, digamos, se pueden vulgarizar, pero bueno, es una cosa más. Bueno. Estos No, son grandes, estas son grandes unificaciones que son, que han sido, con la comprensión incluso, se han simplificado. La comprensión, una vez que uno llega a comprender, se simplifica, ¿no es cierto? sí, sí, Porque esto, si no, puede ser, o sea, el describir una galaxia nomás en muchas noticias que aparecen, bueno, hacen una noticia, pero es una galaxia con el lunar de una galaxia, o con una que siempre se lleva, que bueno, se descubrió algo que no se puede todavía comprender y demás. Estos son
estos son trabajos realmente de síntesis, ¿no es cierto? Pero me parecía más interesante también en todo lo que es esa parte del universo, universo conocido, entre comillas, ¿no es cierto? Pero que está observado, estudiado, que es una tierra, digamos, por decirlo así, que no es tierra incógnita completamente, que ha sido explorado, me parecía muy importante explicar esa síntesis de lo que está clarificado, porque si no es realmente un jardín no solo botánico, zoológico, bueno, Bueno, no es física. Y yo pensando que esto es en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas. claro, O sea, bueno, Facultad de Ciencias Exactas, hay cursos de física, hay cursos sí, de claro, pero química. lo que sucede es que no somos físicos nosotros, entre los estudiantes, yo ya te había anticipado que no son físicos, no tenemos ninguno que venga del área de la física, tenemos gente de ciencias de la comunicación, de biología, pero No bueno, importa, porque te la agradecemos lo física, que el podemos universo, sí, todo es, el mundo todo el mundo tiene noticia de lo que se descubrió un agujero negro, que no, estaba sí, el por agujero negro, supuesto, no, se sí, eso descubrió sí, ondas sin duda. gravitacionales, estamos en el universo, se descubren las galaxias, cúmulos de galaxias, agujeros negros galácticos, agujeros negros estelares, bueno, partículas, acelerador de partículas, la máquina de Dios que quiere la materia oscura y todo lo demás. Todo eso está, o sea Sí, que seguro. todo eso es esto contado con el lenguaje, como yo decía, el lenguaje, o sea, banana primordial cósmica. Sí, Bueno, banana Norma, primordial cósmica. Eh, lo Todo que el mundo podemos conoce una hacer banana. es, No hay que tenerle miedo a la física. no, claro, No, seguro. no. Lo que podemos hacer, Norma, en todo caso, te escribimos para hacerte consultas, porque lamentablemente, bueno, el tiempo nos corre porque ahora tenemos otra Porque materia. están los artículos de vulgarización ya Claro, sí, escritos sí, también. sí. Podemos, Entonces, seguimos en contacto y con esos artículos de vulgarización, claro. se pueden, se pueden llevar a una actualización. Sí, Lo sí, de materia oscura da para hacer, o sí, sea, el haber puesto Newton, Fermi, Dirac en las galaxias, con todo esto, con las observaciones, eso es algo que da, y hay algunos artículos de vulgarización, pero bueno, el último es algo que es haberle puesto ya los agujeros negros. Esto yo lo hablé la semana pasada, solamente lo de los agujeros negros de materia oscura en Trieste, en CISA, a partir de Zoom, y bueno, es el artículo del mes pasado, ¿no es cierto? Un artículo científico. sí, O sí, sea, eso también se puede vulgarizar, porque no claro. está Bueno, muchas todo gracias, Norma. lo Muchísimas gracias. original, a ustedes, Bueno, lo original hay que oírlo por primera vez alguna vez. seguro, sí, 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 sí. No, fue un O gusto, sea, un placer haberte para mí escuchado, también, Norma. Susana, y es Bueno, un gran, Los y me metemos por la parece una aplicación y gran lo idea el hacer este bueno, curso, estos posgrados que ustedes hacen de ciencias de la comunicación, bueno. puesto que llevan la ciencia este, a, lo, a difundirla, ¿no es cierto? Sí, Ahora, yo con esto termino, no he querido, yo hubiera podido, o sea, yo no he querido hacer espectáculo o noticias espectaculares mostrando figuras de estrellas que explotan, de agujeros negros que explotan y demás. Es un trabajo netamente conceptual sí, sí, sí. y con la matemática y la física que está, o sea, es un trabajo realmente, Bárbaro. así que Bueno, ha muchas sido un gracias. gusto, Un gusto. que Gracias. sigan bien y hasta pronto y Hasta pronto. te enviaré y para lo que
gusten, con mucho Sí, gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adiós. Gracias, Chao. Norma. Adiós, hasta la Adiós. próxima. Chao, chao.